por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén. Padre, bendícenos en esta noche con tu palabra. Háblanos, Señor. Prepara nuestros corazones. Prepara nuestras mentes, Señor. Prepara nuestra alma, Señor. Prepara nuestra voluntad también, Señor, para que sea sometida, Señor, a tu santa voluntad, Señor. Háblanos. Somos necesitados de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice el apóstol Pablo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual de Dios nos es hecho sabiduría y justificación y santificación y redención. Dios Padre nos dio a nuestro Señor Jesucristo y nos lo dio no solo como maestro, sino que también nos lo dio para que sea nuestra vida. No se quedó únicamente como aquel que había venido a enseñar y a traer las buenas nuevas de salvación, sino que Él hizo un sacrificio y ese sacrificio era para que convertirse Él en nuestras vidas. De tal manera que la vida del Señor sea de manifiesta en todos y cada uno de nosotros. Si nosotros no tenemos la vida en Cristo, es difícil que nosotros podamos ser unos verdaderos creyentes, unos verdaderos cristianos. Es necesario que la vida de el Señor florezca en cada uno de nosotros. Y esa parte es una parte que nosotros no hacemos, sino que la hace Dios. Dios dice la palabra que pone el querer como el hacer. Y todo lo que nosotros poco a poco, a la luz de la palabra, vamos creciendo en el Evangelio, nos vamos dando cuenta de que de alguna u otra manera es Dios quien estuvo involucrado en todo ese plan de salvación. Si cada uno de nosotros da el testimonio de cómo llegó a los caminos del Señor, nos damos cuenta que al principio hablamos en primera persona, yo hice, yo actué, yo busqué, pero conforme vamos madurando, vamos indagando en la Escritura, conforme nosotros vamos conociendo, se nos va siendo revelada la palabra, vamos madurando espiritualmente, nos vamos dando cuenta de que realmente no hemos hecho mayor cosa nosotros. Es Dios quien ha obrado en todos y cada uno de nosotros de las diferentes maneras. Unos fuimos atraídos de una forma al Señor y otros de otra forma. Algunos por el camino suave, por el camino, otros bajo tratos, bajo condiciones que difícilmente cualquiera de otros de nosotros pudiese soportar, pero soportamos, ¿verdad? Porque Dios en algún momento dado de esa etapa de nuestra vida se manifestó. Primera de Corintios, acá en ese verso 30, dice que Dios hizo esta obra. Si no fuera así, entonces Cristo no habría podido ser nuestra vida. La primera parte de este verso dice, de este versículo dice, mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Eso quiere decir que, y eso indica que toda la obra es llevada a cabo por Dios, que era lo que les decía. Añade también que el cual nos ha sido hecho de parte de Dios, y ahí habla de sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso lo vamos a ver más adelante. Es una parte B o una segunda parte de esto que estamos estudiando. Dios desea que Cristo sea nuestra vida. Fíjense bien, Dios desea que Cristo sea nuestra vida, y por eso dio a su Hijo amado por nosotros. De tal manera nos amó que dio a su Hijo justamente para ese propósito. Pero, ¿qué hace o qué hizo para lograr esto? Lo primero es que puso a nosotros en Cristo. Nos puso a nosotros en Cristo. Y esto es a través de la confesión de fe para salvación. Y luego puso la vida de Cristo en nosotros. Cuando ya viene Cristo a morar
en nosotros. Primero, era importante que se estructurara esa relación con Cristo y luego habitar a Cristo en nosotros. Esto es como la construcción de un templo, y por eso es que somos llamados templos y morada del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Entonces es necesario construir el templo, y por eso era necesario que nosotros llegáramos a Cristo. Y una vez llegamos a Cristo y comenzó esa obra de salvación, esa obra redentora en nosotros, comienza un proceso interno que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta cómo ya Dios está obrando y depurando poco a poco todo aquello que nosotros tenemos que no le es agradable, que nosotros no nos damos cuenta, pero poco a poco el Señor empieza a obrar. Hay algunas cosas que sí las pedimos, las declaramos, que no nos agradan, que nos afean, que nos sentimos mal. En nuestros primeros pasos de convertidos, de asistir a las iglesias, nos da pena porque creemos que todos los que están ahí ya son santos, en el sentido pues de que vemos a un pueblo tan precioso que creemos que no peca, y entonces nosotros nos sentimos hasta desubicados porque no nos queremos comparar con esos santos. Mas sin embargo, nos damos cuenta de que aquellas cosas que traemos nosotros, todo ese lastre que nosotros vamos exponiéndole al Señor, aquello que nos avergüenza a nosotros, de nosotros mismos, lo vamos exponiendo delante del Señor en nuestro llanto de oración, en nuestras peticiones al Señor ahí en lo íntimo, y poco a poco el Señor empieza a transformar eso. Ya hemos hablado y hay muchos testimonios de esto, de que muchos no queríamos hablar con los hermanos cuando recién veníamos porque nuestro vocabulario era de malas palabras. Y entonces sentíamos que se nos iba a salir una palabra inadecuada delante de los santos que veíamos en las iglesias, y entonces nos daba pena, procurábamos irnos rápido, procurábamos no tener una conversación hilada, larga, pronunciada, porque nos daba pena de cómo nosotros hablábamos. Y poco a poco el Señor empieza a quitar justamente todo eso, le empezamos a poner delante del Señor, a que la obra del Espíritu Santo vaya obrando en nosotros, en nuestro carácter, ¿verdad? En aquellas áreas que nosotros sentimos que no son adecuadas tener, que el Señor vaya obrando, y poco a poco nos damos cuenta de que sí, definitivamente aquello que se vuelve una estructura de base sólida para poder anidar el poder del Espíritu Santo, para poder anidar a Cristo en nuestros corazones, se va estableciendo. Y comienza entonces una nueva etapa en nuestra vida, que es una transformación. Que eso va a durar, según el apóstol Pablo y según la palabra del Señor, dura toda nuestra vida de creyentes. Una transformación hasta una transformación gloriosa, que es o con la venida del Señor o con la muerte de nosotros y la resurrección en el día de los santos, en el día de la resurrección nuestra que corresponde. Entonces, con la venida del Señor. Entonces, Dios obra de esa manera. Y Dios desea que Cristo sea nuestra vida. Por eso era necesario estructurar de esta manera. Pero, ¿por qué nos puso Dios en Cristo? Esa es una pregunta que me decía ahora. ¿Por qué nos puso Dios en Cristo a nosotros? Y la respuesta es porque somos pecadores y tenemos una vida adámica, una vida de Adán. Entonces, para que Dios pueda darnos una vida nueva, primero debía eliminar un problema en nosotros, que es la vida de Adán. Pero Dios no puede llevar a cabo esto directamente en nosotros porque moriríamos. Por eso el Señor, Dios Padre, tuvo que poner a nuestro Señor Jesucristo por medio de esta operación de poder. Como resultado, entonces, todo lo que Dios hizo, lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo. Él lo resolvió de esa manera, para que nosotros pudiésemos alcanzar todo lo que habla la Escritura y que vamos a ir viendo poco a poco, y que vamos aprendiendo poco a poco también en toda nuestra trayectoria como creyentes. Cuando Dios
quiso juzgar al hombre, no lo pudo hacer directamente por el pecado, porque nos hubiese eliminado. Entonces tuvo que poner encima a nuestro Señor Jesucristo para no eliminarnos y descargar en nuestro Señor Jesucristo todo el peso del pecado del hombre, de la humanidad. Entonces Dios tuvo que juzgar a Cristo por nosotros. Por ese resultado es que nosotros ahora, porque el Señor salió glorioso de ese juicio, es que nosotros podemos tener una entrada libre delante de nuestro Señor y Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que esté Cristo en nosotros. ¿Y qué es que estar en Cristo? ¿Qué es eso de que esté Cristo en nosotros? Lo podemos ejemplificar. Hay unos pueblos que tienen un muñeco y esa muñeca, una muñequita barnizada de colores, y meten otra igualita adentro y hay otra y otra y otra, y entonces eso lo tienen como una artesanía en ciertos pueblos. Entonces, imagínense que nosotros somos los muñequitos pequeños que estamos metidos dentro de otro muñeco y otro muñeco y otro muñeco. Y entonces hay un muñeco principal, una muñequita principal, en donde son almacenadas todas las demás. Usted la destapa y empieza a sacar el montón de muñequitos. Son de colección, son muy bonitos. Eso, para nosotros, el primer muñeco en donde nosotros hemos estado es Adán. Ahí hemos estado guardados todos nosotros, en Adán. Cuando Dios, antes de nuestro Señor Jesucristo, veía al hombre, lo veía en Adán. Somos descendientes de Adán, pero por el mismo pecado de Adán es que todos nosotros pecamos y heredamos una naturaleza y heredamos todo lo que tenemos que heredar en Adán. Entonces, el pecado no nos permitía estar en esa relación íntima con Dios. Y no podíamos acercarnos a Él en una forma directa. Por eso, justamente por el pecado. Por eso, grandes hombres de Dios, como Isaías, como Daniel, como Moisés, tuvieron un gran temor, un temor reverente, ¿verdad? Y inclusive ellos llegaron a exclamar, ay de mí, que soy pecador, por sentir que había una presencia de Dios y que podían ser fulminados en ese momento, porque en ese mismo instante ellos reconocían la bajeza de la naturaleza del hombre al considerar ellos que iban a estar a la presencia misma de Dios. Y entonces eso los afligía, porque eran hombres de Dios, hombres santos, con temor reverente a Dios, conocedores de la palabra, y entonces ellos sentían que podían morir. Entonces, Dios tenía que establecer una forma para que el hombre alcanzara esa nueva relación, esa nueva comunicación, ese nuevo encuentro con Él. Y lo único que podía lograrlo era que el Señor Jesucristo viniese a la tierra como hombre, siendo Dios, que se despojase a sí mismo de toda su grandeza, de toda su realeza, y habitara o cohabitara con los hombres como un hombre común. Y como hombre, el Señor convivió, vivió, demostró que podía Él ser obediente hasta la muerte, que Él con su vida de santidad podía retomar el orden que se había perdido de ese plan trazado y diseñado por Dios, que era importante para Dios y que significaba nuevamente una vida de convivencia con Dios y un acercamiento a Dios en todos los sentidos. Entonces, para nosotros estar en Cristo también contrasta con esto de ser ese cambio de depósito de ese muñeco o de esa muñeca bonita, ahora ya no en el depósito de Adán. Aquellos que aceptamos al Señor, creemos en el Señor Jesús,
nos es dado entonces la oportunidad de estar bajo la cobertura del Señor, de estar en Cristo y también de ser parte de Cristo. Estar en Cristo, que es una cosa, el en Cristo, pero también ser parte de Cristo, que es otra cosa, y entonces estamos dentro de Cristo. Al estar dentro de Cristo, que somos otra vez un muñequito pequeño dentro de ese montón de depósitos, quien está afuera y quien nos representa, dice Pablo, es el postrer Adán, el último Adán. Eso significa, el postrer Adán, el último Adán. Entonces Dios ve a el postrer Adán, que es el Señor Jesús, el Señor Jesucristo. A Él ve. Y entonces cuando lo ve a Él, Él puede emitir el juicio sobre Él y el peso de nuestros pecados cayó sobre Él y no sobre nosotros, que merecíamos ese precio, ¿verdad? Debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Esto más o menos está explicado de otra manera en Romanos capítulo 5, versos 18 y 19, si los podemos ver. Así que, dice la palabra del Señor, versículo 18, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Entonces aquí vemos un principio de representación. Un principio de representación. Nos representaba Adán en lo natural, en toda nuestra herencia, y ahora nos representa a aquellos que alcanzamos la salvación, nos representa a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que no somos eliminados, porque es nuestro Señor Jesucristo quien nos da esa representación preciosa. Entonces Dios no ve más a todos los hombres en Adán, sino que ahora, de esa misma manera que veía a Adán y a todos los hombres representados en Adán, ahora lo ve en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros nos acercamos, no ve la imperfección de uno de nosotros, de usted hermano o de usted hermana, sino que ve a Cristo Jesús. Y es por eso que entonces tenemos esa cobertura de parte de nuestro Señor Jesucristo y nosotros ahora estamos dentro de ese precioso modelo, de ese precioso envase, de ese precioso depósito que es nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Amén. Él es el postrer Adán. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versículos 45. Ahí dice la palabra del Señor. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Verso 47, versículo 47. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. Por eso es que es espiritual, que lo menciona en el versículo 45. Si nosotros no estuviéramos en Cristo, entonces no podríamos ser nosotros justificados, santificados y redimidos, tal como lo menciona más adelante. Pero como estamos en Cristo, dice también Pablo en las cartas a Colosenses, también en Efesios habla un poquito, y en Filipenses habla de que estar en Cristo significa también que fuimos crucificados con Él. Debemos de entender eso. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo significó el sacrificio también de la iglesia, que somos todos aquellos que componemos ahora el cuerpo de Cristo. Entonces fuimos sacrificados con Él, juntamente con Él,
Pero también dice el apóstol Pablo que fuimos bautizados justamente también con Él y resucitados para una nueva vida justamente con el Señor, porque estamos en Él, estamos dentro de Él. Y esto también me permite compararlo con una mujer que esté embarazada. Todo lo que la madre hace, el bebé que está dentro lo va a pasar porque ella lo está realizando. Si ella decide viajar, el bebé va a viajar. No puede decir, no, mira, aquí me vas a dejar. No puede. Está en formación, está gestándose. Si decide comer buena comida, el bebé va a ser bien alimentado. Si decide comer mala comida, el bebé va a ser mal alimentado. Pero no depende del bebé, no depende del bebé, depende de la mamá, que es el vaso. El otro está adentro ahí. El bebé está allí adentro y depende todo de lo que él haga. El día que ella se bañe con agüita caliente, se baña el bebé con agüita caliente. El día que ella se quiere bañar a guacaladas y echarse de ahí de la pila o del barril, ¿verdad? Se quiere echar, le va a pasar exactamente lo mismo. Pero él está acomodado allí adentro a la voluntad, a la dependencia total de lo que pase en el exterior y que decida en voluntad su mamá. Así estamos nosotros en Cristo Jesús. Entonces, el sacrificio de Cristo significó el sacrificio también de nosotros. Pero la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo significó también la muerte y resurrección de nosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy tenemos una nueva esperanza en Cristo Jesús. Y hoy, a pesar de que hay pecado todavía, los pecados que cometemos nosotros, porque aún estamos en una naturaleza de bajeza, que nos martillan, que nos machacan en esa naturaleza, nuestro diario vivir, y hay cosas que no queremos nosotros hacer y las hacemos, y hay cosas que nos da vergüenza de nuestro carácter y nos pasa y nos vuelve a pasar y nos vuelve a pasar. Pero ahora hay una oportunidad bajo el arrepentimiento genuino, bajo el arrepentimiento sincero del perdón del pecado por nuestro Señor Jesucristo. Porque dice también la palabra del Señor que abogado tenemos nosotros en Cristo Jesús delante del Padre. Y no es solamente un abogado, alguien que sabe de ley y que nos puede defender, sino aquel que dice que también es nuestro parácletos. Es decir, aquel que siente lo que nosotros sentimos, aquel que sufre lo que nosotros sufrimos, aquel que experimenta lo que nosotros experimentamos, aquel que se duele de nuestra naturaleza porque Él fue hombre y sabe lo que hay en cada uno de nosotros, en nuestra alma, en la carne, en eso que a veces, y como dice el apóstol Pablo, también, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Verdad? De bajeza, de este cuerpo que me hace pecar, de este cuerpo que me lleva a lo que yo no quiero hacer. Pero es necesario que como iglesia entendamos que Cristo está en nosotros. Y que con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo ya no somos juzgados por la ley y muertos y condenados por la ley, sino que hay una gracia. Esa gracia es porque nosotros estamos en Cristo Jesús y estamos dentro de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el amparo. El sacrificio de Él nos cubre, que es lo que más adelante vemos como redención. Hay un precio que se ha pagado por todos y cada uno de nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, Dios nos incluyó, es lo que les decía, en Él. Y así, en ese sacrificio, terminó con nuestro viejo hombre. Y comenzó un proceso de transformación. El viejo hombre no desaparece de la noche a la mañana, pero va en ese proceso de transformación, que es el cual estábamos nosotros en Adán. Él
nuestro Señor puso fin a Adán. Esa cuenta está liquidada, esa cuenta está cerrada. Así que todo aquello que encontrábamos en Adán y que nos amarraba a Adán, nosotros hemos sido librados de él, y la máxima representación de esa liberación es que ya la muerte no tiene incidencia en nosotros, para los que están en Cristo Jesús. Amén. Al estar unidos a nuestro Señor Jesucristo en su muerte, entonces nosotros terminamos siendo librados de Adán. Y ese es el aspecto, el primer aspecto que menciona ese verso que leíamos, el versículo que leíamos en el primera de Corintios, capítulo 1 y verso 30. Ahí habla de eso. Hemos sido librados, hemos terminado con esa maldición, y ese es el aspecto de la obra de Dios. Porque nosotros por sí solos no podríamos haberlo logrado. Amén. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él es que estamos nosotros en Cristo Jesús. El medio por el cual el hombre llega a estar en Cristo Jesús es Dios mismo, por Él, ahí lo dice. Si bien es cierto que Cristo también es y nos llega a todos por medio de la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención que se mencionan, hace falta reiterar que todo esto es parte del regalo de Dios para entender lo que es la salvación. Sería imposible que nosotros los creyentes fuéramos fieles de nuestra parte. Es imposible. Llegar a tal condición no podríamos sin el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Dios en nosotros. Todos nosotros tendríamos que hacer grandes esfuerzos en vano, y nada de eso nos conduciría a nosotros a Cristo. Aunque el hombre establezca su propia religión, esa religión y lo que él establezca va a ser falso y vano. No puede de ninguna manera acercarse a Dios. Amén. Por muy religiosos que seamos. Y esto es importante, porque cuando no conocíamos del Señor, y voy a hablar de mi caso, cuando yo no conocía al Señor, uno cree tener un buen concepto de uno mismo. Y no sé si a usted le pasó, o a mí sí me pasó, es que, bueno, yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Y eso creíamos que ya era suficiente como para merecer un favor de Dios. O decir, y compararse uno y decir, bueno, si yo no ando haciendo maldades, si yo no ando matando a nadie, si yo no ando borracho tirado en las calles, y entonces uno dice, entonces yo soy bueno. Entonces uno, comportarse bien como hijo, comportándose bien como esposo, o llevando una vida religiosa, de vez en cuando asistir a una iglesia, a una religión, uno creía que eso era suficiente. Y sobre todo cuando se acercaban las costumbres de las fiestas, que uno participaba y decía, ya participé, y eso como que me liberaba a mí de todo cargo y me libraba de toda penitencia, decíamos nosotros en nuestro lenguaje religioso, y nosotros creíamos que eso era suficiente. No pasaba nada más. Mas, sin embargo, cuando el Señor llegó a nuestras vidas, por la situación que sea, porque yo sé que algunos tuvimos que enfermar, porque no poníamos atención a todas las señales que Dios nos daba en nuestro diario vivir. No teníamos tiempo para Dios. Pasábamos trabajando, no tengo tiempo para Dios. Como muchos dicen, yo no tengo tiempo de enfermarme porque yo estoy trabajando. ¿Ya? Así, bien galán. No tengo tiempo de enfermarme. Pero cuando llega la enfermedad, llega. Cuando llega la calamidad, decimos, llega. Entonces, tenemos que ser llevados a un lugar en donde vamos a estar aislados,
en donde ya vamos a poner atención y vamos a meditar en la vida. Vamos a empezar a pensar nosotros en cosas que no se nos ocurría pensar. Podemos pensar en la muerte, si faltamos, ¿qué va a ser de nuestras vidas? Si quedamos lesionados, ¿qué va a ser de nuestra vida? Y entonces, en ese proceso que pensamos en nosotros, entonces aparece siempre la necesidad de Dios. Y entonces dice el Señor, ok, ahora está listo tu corazón para escuchar. Y entonces llega de alguna manera el mensaje de Dios. Llega un siervo de Dios, llega a través de una sierva de Dios, llega el mensaje que por mucho tiempo nosotros estuvimos rechazando orgullosamente. Que estuvimos rechazando porque considerábamos que no teníamos necesidad. Y entonces tiene que llegar de alguna manera el poder de Dios para transformarnos a nosotros, para sacudir nuestros simientes y que nosotros digamos, yo voy a buscar del Señor. ¿Y a dónde se congrega? ¿Y qué hago para aceptar al Señor? ¿Y cómo hago? Y entonces empieza uno en ese proceso. Otros ha sido a través del trato de lo económico, otros ha sido a través del trato matrimonial, otros ha sido a través del trato de separación padre-hijo, discusiones, pleitos, maltrato, para que de alguna manera llamar la atención de nuestras vidas. Y qué bendición para aquellos que se propusieron de alguna forma, ya más dóciles, decir un día, no, yo voy a buscar del Señor. Qué bendición, ¿verdad? Pero es más difícil. Es más difícil porque normalmente no está preparado uno para eso. Porque no siente uno la necesidad de tener a nuestro Señor Jesucristo en el corazón. Porque ni siquiera sabe que es necesario tener al Señor Jesucristo en el corazón. Ni siquiera sabemos. Pasamos muchos años, y le digo por experiencia, me leía por lo menos una vez en mi vida, les puedo decir, me leí completamente la Biblia, por decirle algo. Y la tenía ahí de cabecera y en momentos difíciles ahí estaba y la leía, pero es letra muerta sin el Espíritu de Dios en nuestros corazones. No podía entender, aunque fuese tan fácil entenderlo, aunque allí dijera que era necesario confesarle con nuestra boca y con nuestro corazón, no podía entender que Dios me estaba llamando y me estaba invitando a hacer una declaración a través de una oración de fe. No podía entenderlo. Mucho menos entender que era el poder del Espíritu Santo y mucho menos entender lo que es la santificación, la justificación, la redención, etcétera, etcétera, etcétera. No podía entender lo que era un plan de salvación porque en mi juicio errado yo creía que estaba bien con Dios. Yo creo que a muchos nos pasó eso, que creíamos que estábamos bien con Dios y entonces no teníamos necesidad de Dios. Entonces, para nosotros los creyentes, fue necesario que Dios actuase. Y entonces empezaron a mover los hilos de Dios. De alguna u otra manera empezaron a moverse los hilos. Y por eso dice la palabra que nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y esta hace dos cosas. O nos levanta o nos aleja para destrucción. La misma palabra de Dios llega para levantarnos, para despertarnos, para avivarnos, para salvarnos o para alejarnos plenamente de las cosas de Dios. De joven oía de la palabra del Señor y tenía una necesidad de la búsqueda de Dios. Mas sin embargo, cuando escuchaba del Evangelio, cuando escuchaba de los cristianos, para mí eso no tenía sentido. Me burlaba. Me recuerdo que en la colonia habían casas de oración o casas donde hacían culto y lo que yo hacía era poner el rock a todo volumen para no alcanzar a escuchar los coritos que ahí se tenían. Imagínense lo que hace uno, ¿verdad? Ni siquiera solamente respetar lo que ellos tenían, aunque no fuese partícipe yo, sino que ofender y sentirme con la razón de mi parte porque me molestaba que hubiesen coritos, que hubiesen cantos alabando al Señor,
considerando siempre a los creyentes, considerando siempre a los evangélicos, considerando siempre a los cristianos como menos. Porque ese es el concepto cuando uno no tiene de Dios. Uno cree que el evangelio es solamente para los que están en necesidad. Uno cree que el evangelio solamente es para los ignorantes. Uno cree que el evangelio es para aquellos que tienen demasiado tiempo. Mujeres que no tienen nada que hacer, a ellas que vayan a la iglesia. Eso piensa uno como hombre. Eso piensa uno en su necedad. Pero no había sido tocado todavía por parte del Señor. Cuando ya empezó el trato, entonces sí se puso difícil la cosa. Cuando empezó el trato y comenzaron los accidentes que fueron los avisos, no me daba cuenta yo que ya eran avisos del Señor. Imagínense, una vez tuve un accidente en carretera viniendo del trabajo. Veníamos a alta velocidad porque estaban construyendo la carretera de la Panamericana al lado del San Vicente. Y teníamos que estar a las 6 porque había toque de queda. Y yo me recuerdo que veníamos de la Unión y veníamos muy rápido en un jeep. Y ahí a la altura de la Leona, la Sierra Leona, no sé cómo se llama un sector de ahí. La curva de la Leona, ¿verdad? Era de tierra en ese momento, estaban las grandes maquinarias trabajando ahí. Y dimos vueltas con el carro increíble, se le descapotó. Y me golpeé y todo, me disloqué esta parte del hombro. Y nos llegaron ahí los de la Cruz Roja a rescatarnos y nos llevaron, y cuestión de un montón de ambulancias y un gran escándalo. Pero lo que le quiero decir es que pasó una semana y yo tuve que estar incapacitado, tuve una pieza que le ponen a uno acá, un nudo que le hacen, ¿no? Como una cosa que lo inmoviliza a uno así. Cabal. Y jamás pensé en el Señor, que había tenido casi la muerte ahí cerca. Y esa semana que me habían quitado eso, iba para mi casa. Yo vivía al lado de San José de las Flores, Apopa, y bajando para un puente que está ahí, después en el costado de Apopa, no me recuerdo cómo se llama, abajo, antes de subir había una escuela ahí para varones antes, una escuela especial. En esa bajada, solo oí que gritó la protectora de menores, me acuerdo que se llamaba. Estaba el puente, uno subía un poquito en la troncal del norte y ahí estaba la protectora de menores. En esa bajada íbamos cuando el motorista gritó, me quedé sin frenos, y yo vi que el cobrador se tiró y el microbús, el bus, era un bus de aquellos que antes había de la 101, unos azulitos que había, de ese estilo. Se fue y él solo le hizo así y casi nos vamos al río, ahí pasa un río. Y en un poste se detuvo. Y fue otro golpe fuerte que yo recibí, porque yo iba del lado que se fue y yo solo vi que el montón de gente se vino encima de mí y me cayeron encima, y yo estaba me habían quitado la inmovilización, me volví a golpear, me llevaron ahí a la Cruz Roja de Apopa, volví a mi casa, me recuerdo, estuvo otra vez incapacitado. Y no podía ver la mano de Dios que estaba tratando de decirme algo. No la pude ver. Y pasó el tiempo y se me olvidó. Y hasta que, bueno, muchos saben el testimonio. En una parada de buses tuve que recibir un balazo, ¿verdad? Y balazo de muerte. Y entonces, eso tuvo que hacer un cambio de inflexión en mi vida, que en ese momento también seguí de necio, pero llegó gente a orar por mí, gente que llegó a darme palabra, y yo solo los observaba. Yo no sabía qué me decían porque no hablaba el lenguaje de los cristianos, y llegaron a hablarme una enfermera y llegaron a orar por mí, y yo seguía ignorante de lo que Dios quería conmigo y no me daba cuenta de que era Dios hablándome, que era Dios velando por mi necesidad, que yo tenía una gran necesidad de Dios y no sabía yo que tenía necesidad de Dios. Sabía que tenía necesidad, pero no sabía cómo cubrirla, porque en mi adolescencia, en mi limitante como humano, en mi limitante como joven, no sabía yo que Dios quería guardarme, protegerme, encaminarme a sus caminos. No me daba cuenta.
Y tuvo que pasar años después para que una vez en un retiro, y lo he comentado y lo hemos contado también como testimonio, estando en Guatemala, hasta ahí, alguien de allá que no sabía nada de mi vida me dijo, te pasó esto y Dios te ha dado una oportunidad. Y ya tenía gloria a Dios. Y ahí me di cuenta yo, quizás unos 10, 12 años después, me di cuenta yo de lo que Dios había hecho y de la forma en que Dios me había tratado de guardar y de todas las cosas y de todas las veces que yo había despreciado la ayuda de Dios. Porque creía yo en mi castillo que yo podía llegar al Señor como yo quería, como yo pensaba, que yo podía escoger la forma de buscar a Dios, la forma de, que hoy entendemos como congregarnos, la forma de buscar de Dios, yo lo iba a hacer como yo quería, como yo pensaba, en donde yo pensaba. Jamás se me ocurrió que Dios tiene un plan perfecto. Jamás se me ocurrió que Dios traza y lleva hilos ahí para encaminarnos a nosotros. Y así como también el apóstol Pablo reconoció una vez, de que fue derribado, pero más adelante reconoció que desde el vientre de su madre, él había sido guardado y escogido por parte de Dios. De esa misma manera, todos y cada uno de nosotros hemos sido escogidos por parte de Dios y por eso ahora estamos acá y por eso ahora formamos una familia, pero era necesario que Cristo estuviera en nosotros. Si no está Cristo en nosotros, no somos nada. Si no está Cristo en nosotros, no entendemos qué pasa. Si no está en Cristo en nosotros, no comienza esa operación del Espíritu Santo para que nosotros podamos crecer. Y entonces fue hasta ese lugar que me tuvo que hablar directamente el Señor. Y yo me quedé sorprendido porque aquí nadie me conoce. Llegué a un lugar donde nadie me conocía. No había hablado con absolutamente nadie a mi alrededor. Ni las personas que me acompañaban sabían de todas esas situaciones que yo había pasado. Y allí un siervo de Dios fue usado para decirme de dónde me había sacado el Señor, de dónde me había rescatado. Y hasta ese momento, entonces, y qué triste, ¿verdad? Llegar a ser estrechado uno a una situación tan difícil para uno comprender que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es maravilloso y que no solamente lo está asediando a uno porque Él simplemente nos quiere alcanzar, sino porque Él tiene cuidado de mí, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él, desde que nosotros estamos pequeños, aún como dice Pablo, desde que estamos en el vientre de nuestras madres, Él ha tenido cuidado de nosotros. Y si no hemos muerto, es porque Dios tiene un plan y un propósito para todos y cada uno de nosotros. Amén. Eso es estar en Cristo. Cuando estamos en Cristo, entonces Dios puede añadir a eso, a esa salvación, puede añadir sabiduría. Y esa sabiduría es todo esto justamente, lo que nosotros alcanzamos. No crea que la sabiduría es un gnosticismo y un cabalismo en donde nosotros vamos a venir y aquí hay revelación y va a ser algo bien elevado y que nos vamos a levantar aquí y que esa es la gran revelación. No, no, no. La sabiduría de Dios, la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, a la orilla de un lago, hablándoles. A la orilla de un cultivo, hablándoles. Reunidos en la casa de alguien, hablando con lenguaje sencillo, hablando parábolas, hablando cosas del diario vivir que ellos conocían, nada que ellos se fueran a complicar, nada que ir a buscar al diccionario, nada que tuvieran que encontrar en un libro elevado de doctrina. Lenguaje sencillo, palabras sencillas, sabiduría de Dios, porque el Señor quiere que seamos alcanzados, no es para una élite.
No es para un grupo selecto de iluminados. No. Es para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo. Entonces está abierto para todos aquellos que un día tenemos necesidad en nuestros corazones de saber de Él. Y dice la palabra del Señor que la sabiduría de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo es la sabiduría. Entonces, queremos conocer al Padre, hay que conocer al Hijo. Queremos conocer a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que tener sabiduría. Queremos ser sabios en Cristo, entonces hay que conocer a nuestro Señor Jesucristo. Es algo que aquí está plasmado en la palabra de Dios. Nada difícil, nada del otro mundo, sino que necesariamente que se debe de detonar en nuestro interior ese conocimiento por medio de Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús. Desde luego esta sabiduría es la de Dios y ha sido dada a todos nosotros para conocer a Cristo. Esta misma sabiduría Pablo la contempla también, ¿verdad?, bajo el concepto de justificación, santificación y redención. La justificación no es un estudio, solo lo voy a mencionar porque es necesario. A veces habemos hermanos nuevos en la fe o habemos visitas y entonces se habla de estos temas y a veces nos quedamos. ¿Se ha fijado que a veces se habla de cosas que uno, cuando está nuevo, ¿verdad?, uno se queda a saber qué quisieron decir? Y, ¿verdad?, para los que toman nota, tienen la oportunidad de anotarlo y después preguntar. O volver a oír la grabación y entonces se vuelve uno a dar cuenta. Porque a veces ahí se menciona como unción, ¿verdad?, o el ungido de Jehová, y uno cuando está nuevo no sabe qué es eso. El ungido de Jehová, uno se queda ahí nada más. Si no hay interés, uno hasta ahí llegó. Lo importante es que exista el interés y poco a poco ir descubriendo. Pero, por ejemplo, la justificación, sin entrar en una profundidad, es la realidad por la cual Dios declara al hombre justo. Y este justo es sin culpa. Fue sometido a un juicio y salió libre. Eso quiere decir, salió libre porque no se le encontró ningún cargo. Eso es sin culpa. Por medio de la fe en esa obra redentora en Cristo Jesús, nosotros somos justificados. No se puede considerar justicia la que el hombre quiere hacer, la justicia propia. Todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por muy buenas que sean nuestras obras, no somos alcanzados en salvación por hacer las cosas buenas. No podemos. Ni por decir que cumplimos algo o que alcanzamos algo. No puede. Por ser buenitos, porque a veces nos la llevamos de buenitos, ¿verdad? No de bonitos, sino que de buenitos, de que somos buenas gentes. No es ahí. La justificación está en Cristo Jesús y se le confiere al creyente por medio de la fe. Es la única forma. La santificación tampoco puede considerarse como algo logrado por los esfuerzos morales del hombre. No es moralidad. Al contrario, es por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo que nosotros somos alcanzados para la santificación. Santificar es separar para Dios, que es el significado básico de santificar. Separar para Dios, apartar para Dios. Es importante notar que la santificación es parte de la iniciativa para la salvación. Es una obra de Dios que permite que el hombre crezca en una cosa que llamamos consagración o santificación progresiva. Es necesario que seamos alcanzados cuando somos salvos con la santificación para que comience ese proceso en nosotros, que no somos santos, que comience poco a poco ese proceso a trabajar en nosotros, y por eso se ubica al Espíritu Santo también en nosotros para que Él redarguya en nosotros,
Porque uno tiene una moral y también tiene una conciencia. Y nosotros sin tener a Dios, sin darnos cuenta, podemos ver en pueblos, en otras culturas, que hay conciencia. Determinamos lo bueno y lo malo, el bien y el mal, lo moral. Pero es necesaria la santificación del Señor para que en nosotros comience ese proceso de cambio y que nuestra alma sea transformada para que nazca en nosotros nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese nuevo hombre que poco a poco se debe ir afirmando en nosotros. Por eso, como es progresivo, nosotros debemos de saber que ya no somos los mismos cuando iniciamos hace 1, 2, 3 años en los caminos del Señor. 5 años, 7 años, 10 años. Tiene que haber una diferencia, tiene que haber un crecimiento espiritual. Debe de existir una madurez espiritual. Y eso nos permite a nosotros irnos apartando para Él a través de la santificación. Y la redención describe el proceso por el cual el hombre creyente es rescatado por un precio. En los tiempos antiguos, redimir era que había un esclavo y alguien llegaba y lo compraba, pagaba el precio y lo dejaba libre. Podía hacerlo, lo podía redimir. También podía llegar alguien y si alguien estaba pagando una deuda, sirviendo, siendo esclavo para un señor, porque se habían endeudado y no podían, pero había alguien, un familiar o había alguien que se tuviera misericordia de él, podía pagar ese rescate, podía pagar ese precio. Eso es la redención, pagar un precio. Y el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo fue un alto precio. Fue el sacrificio de su vida en la cruz. Por sangre hemos sido redimidos. Por sangre hemos sido redimidos nosotros. Esa es la redención de aquellos que estábamos esclavos al pecado, esclavos y sometidos al pecado. Dios nos ha dado libertad en Cristo Jesús. Ese fue el precio. Si bien es cierto, este último término es usado raramente en la Escritura, Pablo lo deja claro acá, en el concepto, porque es importante saberlo, que es parte de esa salvación preciosa que el Señor nos ha dado. Así que algunas veces lo hemos mencionado acá y decimos es un combo, es decir, un paquete precioso que ni sabíamos nosotros. A nosotros se nos dijo, haga este acto de fe, acepte al Señor, y uno se quedaba ahí dudando si aceptaba o no. Y a veces en necesidad uno repitió, por necesidad repitió. Pero poco a poco hemos ido creciendo y ahora sabemos que era mucho más. Nos hicimos los billetes de $1,000, ¿verdad?, para poder aceptar al Señor. Como que le estábamos haciendo un favor. Aquel que llegó, aquella ovejita obediente, ¿verdad?, que llegó a hablarnos del Señor y nosotros, está bien, vamos a aceptar. Estábamos como cediendo un poco para la misericordia de Él. Era al revés. Los que nos estábamos muriendo éramos nosotros y no lo sabíamos. Y entonces ahí viene el Señor y nos agrega sabiduría, justificación, santificación, redención. Y hace un pacto, un nuevo pacto de fe con nosotros. Que eso está incluido en todo eso precioso de la salvación y la gracia de parte del Señor Jesús. Amén. Concluyamos. Ya que todo este proceso de salvación de parte de Dios es obra de Dios, es plan de Dios, es obra de Dios, es ejecución de parte de Dios, no nuestra. Entonces, el verso 31 de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Allí termina de aclarar el apóstol Pablo por qué. Era necesario que explicara que no es por nosotros. No fue nuestro físico. No fue nuestro intelecto, no fue nuestra sabiduría, no fue nuestra capacidad,
¿verdad? Que convencimos a Dios de que a ser alcanzado. No, no, no. Todo fue obra del Señor. No teníamos nada que ofrecerle nosotros. Qué tremendo, va. No teníamos nada que ofrecerle nosotros al Señor. Por muy sabios que nosotros quisiéramos sentirnos, considerarnos, por muy hábiles en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestro oficio, por muy hábiles que en el comercio, en nuestro negocio, por muy hábiles que nosotros fuéramos para sobrevivir en este mundo, creyéndonos intelectuales, creyéndonos sabios, astutos, listos, prósperos, nada de eso contribuyó a lo que Dios tenía para nosotros. Al contrario, fue su misericordia. Por gracia, fuimos alcanzados de tal forma que ahora empezamos a vislumbrar, empezamos a ver todo aquello que Dios tenía planeado en nosotros. Y poco a poco nosotros le vamos preguntando al Señor y el Señor nos va dando la respuesta y nos damos cuenta de que nunca hemos estado solos, nunca hemos sido abandonados, a pesar de que nosotros nos hemos dado en los dientes por nuestras decisiones, por nuestro mal obrar, por nuestro mal pensar. A pesar de eso, Dios ha tenido misericordia. Que se ha vuelto más largo o más dificultuoso el camino, sí, pero no hemos sido abandonados por nuestro Señor Jesucristo. Le damos palmas al Señor. Con esto entonces al apóstol Pablo, una vez planteado ese verso 30, ahora en el verso 31 lo que dice es, acá no hay base alguna para que tú tengas algo en que gloriarte. No es por tu apellido, o no es por tu título, o no es por lo que hayas hecho en esta vida, sino que es por la misericordia de Dios. Y si tienes algo ahí que aparece como bueno, un don de Dios, un don perfecto de Dios, eso te ha sido dado. Te ha sido dado. Por eso el Señor lo ejemplificaba mucho en aquellas parábolas en donde se le daba a hombres, se les daba un depósito, se les daba dones, se les daba bienes, se les daba monedas, que es algo que a él le pertenecía para que ellos hicieran algo con eso. Pero ellos no tenían nada en absoluto, sino que fue la buena disposición del administrador darles para que ellos hicieran algo con lo que se les había concedido. Así nosotros no tenemos absolutamente nada. Y si llegamos a hacer algo, tenemos que gloriarnos en el Señor, porque de Él ha provenido ese recurso. Él proveyó, Él dio, Él ha querido dar. Y mientras Él quiera, nosotros seguiremos recibiendo de parte de la mano del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos. Qué precioso, Señor, es ir conociendo poco a poco. ¿De dónde nos sacaste, Señor? ¿De dónde nos rescataste? No nos podíamos imaginar, Señor, cuánto nos amabas. Y que a pesar de nuestra ignorancia, de nuestra necedad, que a pesar de nuestras faltas, que a pesar de nuestro rechazo, y aún en nuestros comienzos, Señor, te hemos seguido rechazando cada vez que no queremos tu palabra, no la queremos poner en práctica, Señor. Sin embargo, tú lo haces todo, Señor. Y como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Solo tú, Señor Jesús, tienes la palabra de vida eterna para nosotros. Señor, aquellos que hemos estado
corriendo, huyendo de ti, Señor. Aquellos que hemos estado afanados, distrayéndonos con los afanes, Señor, de nuestra responsabilidad como creyentes, de nuestra responsabilidad de hijos tuyos, de nuestra responsabilidad de un llamado que tú has hecho y que quieres que nosotros pongamos por obra, Señor. Perdónanos. Por eso el rey David decía, ponme freno, cabestro. Porque es necesario, Señor, a veces en forma radical, tu control. Porque rechazamos abiertamente, Padre, tu buen consejo. Rechazamos abiertamente, Señor, tu dirección, aquella que viene con voz suave. Aquella que viene con bálsamo restaurador. A veces no queremos entender de esta manera, Señor. Pero que en esta noche, hermano, en esta noche, mi hermana, podamos entender que todo proviene del Señor y que tarde o temprano su obra se cumplirá en nosotros. Porque el Señor la perfeccionará hasta el día de su venida. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Estamos ante ti, no por nuestras obras, sino por tu misericordia. Estamos ante ti, no por nuestras obras, sino por tu misericordia. Yo soy aquí por tu misericordia para alabar y exaltar tu santo nombre. Yo soy aquí por tu misericordia para alabar y exaltar tu santo nombre. Para alabar y exaltar tu santo nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por tu misericordia. Padre, que tu consejo, Señor, podamos, Señor, entenderlo siempre, Padre, y que estemos atentos, Señor, de que todo lo haces tú, Padre. Señor, pero ayúdanos también, Señor, a hacerte agradables a ti, Señor. Señor, y que cada una de las cosas que hagamos sean para honrarte, Señor, para bendecirte y para exaltar tu nombre, Padre. Llévanos con bendición y paz en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerde que este sábado es la reunión de la familia a las